me enojé y me alejé de hable, pues puede desatar una polémica. Yo la grabé hace un año y tardé en sacarla porque la escribí después de divorciarme. Marcela Gándara es conocida por su hermosa voz y su música edificante. Sus canciones han inspirado a millones de personas, pero entre bastidores se ha enfrentado a luchas personales que pocos conocían. Ahora, a los 41 años, por fin ha hablado sobre la verdadera razón de su divorcio, y lo que revela podría sorprenderte. ¿Fue algo que el público nunca vio? ¿Una batalla personal? ¿Una decisión dolorosa? Quédese con nosotros para descubrir la verdad. Antes de entrar en materia, ¿cuál es tu canción favorita de Marcela Gándara? Dínoslo en los comentarios y empecemos. Hoy hablaremos de algo que ha dejado a más de uno con la boca abierta, la verdadera razón por la que se pidió el divorcio de Marcela Gándara. Y entre todo esto, lo más grande que se relaciona con Jesús Adrián Romero. Este es un tema que ha generado muchas conjeturas e ideas en redes sociales. Y ahora por fin vamos a exponer la realidad detrás de esta división que nos mantiene siempre con algo que discutir. Marcela Gándara lleva casi 2 décadas entre las voces más estimadas de la música cristiana, pero como bien sabes, no es oro todo lo que reluce. Detrás de sus logros, ha habido luchas personales, algunas de las cuales nunca hubiéramos imaginado que estuvieran tan cerca de su vida privada. Hoy hablaremos de lo que realmente ocurrió y de cómo las conexiones en su entorno, especialmente con personas tan cercanas como Jesús Adrián, pudieron ser cruciales en este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Hubo algo más entre ellos o fueron simples historias? ¿Pudieron pasar las emociones a través de la música? Quédate quieto, lo que hoy comentaremos te asombrará. El divorcio y las luchas personales de Marcela Gándara. Este tema salió a la luz no hace mucho, cuando yo misma hablé de mi single Vuelvo. Comienza hablando Marcela en una entrevista. Les expliqué que la formación de esta canción se produjo en uno de los periodos más difíciles de mi vida, que fue a raíz del divorcio que había experimentado. Fue un periodo que me marcó profundamente, y en medio de todo ese sufrimiento, mi fe se convirtió en mi ancla, en ese salvavidas al que me aferré con más fuerza que nunca. Por otro lado, ya estás familiarizado con Internet, ¿verdad? Siempre y para siempre. Habrá gente que tome mis palabras y las interprete de 1000 maneras diferentes. Hay quien, con un tono mucho más cínico, indica que detrás de esa separación puede haber algo mucho más complejo que lo que yo he dejado atrás. Respeto el hecho de que algunas personas lo consideren un testimonio de fortaleza, pero hay más personas que comparten esta opinión. ¿Estás de acuerdo en que es todo un reto localizar a Dios en medio de la imprevisibilidad? Te animo a que le eches un vistazo. Se han propuesto varias hipótesis. Algunas sostienen que las disparidades pueden conciliarse, mientras que otras apuntan a conflictos asociados a mi profesión o incluso a mis creencias. Lo que puedo decirles es que no cedí a las críticas ni a las habladurías, sino que tomé ese periodo difícil de mi vida y lo convertí en una fuente de motivación para otras personas. A pesar de ello, todavía hay quien sigue comentando Vuelvo, discutiendo en foros en línea y cuestionando si se trata simplemente de una canción o si describe una historia mucho más profunda, de la que tal vez nunca conozcamos todos los hechos. A pesar de ello, es innegable que mi música sigue conmoviendo emocionalmente a la gente y, como ocurre con las narraciones más convincentes, hay mucho más en la historia de lo que parece a primera vista. La narración comienza cuando el amor tocó mi corazón, y lo que le ocurrió a Bryce Mandofield, esa conexión, bien podría ser digno de una telenovela, como dirían algunos. Ahora, comienza la historia, como suele decirse. Todo empezó en un congreso, que es una de esas reuniones que congregan a miles de individuos en busca de inspiración, pero que de repente tienen la capacidad de cambiar el curso de una vida sin previo aviso. Ese fue el lugar donde Bryce y yo tuvimos nuestro primer encuentro. Al principio, el encuentro no tuvo nada de romántico. Recibí a Bryce de forma amable y respetuosa, casi como si se tratara de un protocolo, y luego le pasé la situación a mi asistente para que se encargara de todo lo relacionado con la comunicación. Siempre soy muy profesional y comedida. Afirman que tenía un comportamiento distante y hasta frígido, pero como sucede con toda excelente narración, no era lo único que me caracterizaba. ¿Quién era Bryce Mandofield? Si alguien lo sabe, nada más y nada menos que el creador de Soluciones Juveniles, un hombre que solía hablar ante audiencias en iglesias de todo el mundo, pero después de hablar conmigo, personas que estaban cerca de él contaron que algo había cambiado en su relación con él. En una conversación posterior, dijo que nunca antes había experimentado temblor en las piernas y transpiración en las manos. Nunca había tenido ninguna de estas sensaciones.
Parecía bastante ansioso, como si algo le hubiera obligado a salir de su zona de confort. Parecía un adolescente, puede que fuera mi voz, mi calma o esa energía única que algunos llaman la luz de Dios. Y en ese mismo instante, fue consciente de que alguien o algo extraordinario estaba ocurriendo. Al concluir la conversación, Brice comentó en voz baja: si esta mujer no es mi esposa, me retiraré del ministerio. Es cierto que lo dijo en broma, pero hay muchos que están seguros de que no se lo tomó a la ligera. Fue la primera persona con la que salí, tuvo su primer novio, y tuve que cerrar esa empresa lo antes posible. Mientras tanto, yo ignoraba por completo toda esa angustia interna porque estaba concentrado en el Congreso, que era lo más importante. Por otro lado, algo en sus conversaciones empezó a cambiar. Al cabo de unos meses, aquella primera sensación de frialdad evolucionó hacia una estrecha relación que rápidamente se convirtió en algo mucho más profundo. Sueños, charlas sobre nuestras creencias y, por último, el amor fueron los temas de los que empezamos a hablar juntos. Cuando anunciamos nuestra relación en las redes sociales, ya nos habíamos convertido en la pareja más popular del mundo. Parece que nuestros fans no se cansan de vernos. Compartieron nuestro relato, nuestras fotografías y, lo que es más importante, nuestros testimonios. Recuerdo vívidamente un consejo que me dio mi pastor por aquel entonces. Me dijo que Dios me había reservado a alguien especial, y que sería para el resto de mi vida. Y Brice, por su parte, contaba que en cuanto puso los ojos en ella, simplemente supo que era la elegida. No había otra opción, y también estaba el hecho de que yo no la quería. Estas palabras, a pesar de su sinceridad, sirvieron para apoyar la imagen de la pareja ideal, dos individuos dirigidos por Dios, puros y comprometidos, que son un ejemplo de amor irrompible. A pesar de ello, no todo lo que brilla es oro, como ocurre con todas las historias. Cuando algunos seguidores empezaron a notar algunas irregularidades, los rumores empezaron a extenderse por toda la comunidad. Aunque hablábamos de ser sinceros y estar comprometidos el uno con el otro, hubo quien nos informó de que nuestra relación tenía en realidad problemas mucho más complicados de los que mostrábamos. Parece un cuento de hadas, pero todo es tan genial como lo pintan, según un comentario que recuerdo que alguien hizo en un post. Tras el auge de popularidad de las redes sociales, ¿qué ocurrió en realidad? Cómo un amor que parecía inquebrantable empezó a mostrar signos de debilidad. En este punto, las cosas empiezan a dar un giro muy intrigante. Parecía que lo teníamos todo, una familia perfecta, 3 hijas impresionantes llamadas Emi, Nia y Aria, y un testimonio que motivaba a millones de personas. Brice y yo parecíamos tenerlo todo. Había muchas fotografías y comentarios agradables en las redes sociales, como Dios nos ha bendecido, que mostraban a una familia siempre llena de amor. Por otra parte, como ocurre con muchas narraciones, lo que se ve a primera vista no describe necesariamente la realidad completa. Cuando se trata de algo, siempre he sido bastante sincera sobre mi timidez. Lo he abordado en varias ocasiones durante las entrevistas debido al hecho de que me supone un reto permitirme exponerme por completo y abrirme. Algunos creen que por este motivo fue mucho más difícil hacer frente a las acusaciones, que empezaron a extenderse cuando empezaron a surgir informes sobre el adulterio de Brice. La ruptura, que al principio parecía una decisión privada, acabó convirtiéndose en un tema de debate público en las redes sociales, y tal y como se preveía, los comentarios llegaron en muy poco tiempo. Por un lado, había algunos que eran los más conservadores y no dedicaban tiempo a condenar, señalando que un divorcio indicaba una carencia importante en el contexto del matrimonio cristiano. Por otro lado, había quienes me protegían y aseguraban que había sido víctima de una circunstancia que no creía merecer. Según las declaraciones de un admirador en un sitio web cristiano, Marcela no debe ser considerada responsable de este incidente porque siempre ha sido dedicada y discreta. Lo que más contribuyó a la propagación de rumores fue el hecho de que ambas partes permanecieran en silencio, lo que llevó a algunos a pensar que detrás del divorcio se escondía una verdad secreta. El rumor más destacado fue que Brice había sido infiel a su pareja, una afirmación que nunca se comprobó pero que sin duda atrajo aún más la atención del público en general. Durante una entrevista, un amigo íntimo de Brice que deseaba permanecer en el anonimato hizo la siguiente observación: Brice siempre ha sido carismático. Sin embargo, este carisma a veces se malinterpreta o se lleva al extremo. Aunque no puedo declarar nada con absoluta certeza, siempre he tenido mis reservas, aunque lo hice de forma muy comedida. Al final rompí el silencio que me había rodeado en medio de todo este caos. Mientras pasaba por ese proceso, admití en una entrevista que me sentía confuso y furioso.
Esto es algo que muchos de mis seguidores reconocieron. Y es importante tener en cuenta que incluso los creyentes más firmes pueden tener periodos de incertidumbre. Con mis propias palabras, es un reto localizar a Dios en medio de la imprevisibilidad. Sin embargo, es esencial buscar la ayuda de un profesional y acercarse a él para descubrir la serenidad. Como, al fin y al cabo, incluso las personalidades más renombradas son humanas, y todos pasamos por momentos terribles. El comentario caló hondo en personas que habían experimentado sus propios problemas a un nivel profundo. Es sin duda el escrutinio del público lo que más me ha costado. La experiencia de ser evaluado, de que tu vida sea diseccionada y comentada como si no fueras una persona auténtica, es lo más difícil por lo que hay que pasar. He hablado contigo de que tienes que tener valor y darte tiempo para recuperarte. Según mi experiencia, mantener la salud mental es un largo viaje plagado de altibajos. Pero no es imposible lograrlo con la ayuda de seres queridos y profesionales. A pesar de que nunca validé las acusaciones de adulterio, mi mensaje fue muy claro: toda circunstancia desafiante fomenta el desarrollo personal. Esto no es el final, sino solo un paso al principio de algo mayor. Pero, ¿todo resultó como lo describí o hay algo más por descubrir? Sin embargo, solo el tiempo revelará la verdad. Lo que sí sé es que la canción Vuelvo surgió de un periodo difícil y estresante de mi vida. De ese proceso en el que la música se convirtió en mi santuario, aunque yo no lo viera suceder. Además, a pesar de que la canción es un reflejo de una parte de mi narrativa, también sirve como recordatorio de que, incluso en medio de la tormenta, siempre existe la posibilidad de volver, sanar y empezar de nuevo. Al principio, la cantante admitió que tenía ciertas reservas a la hora de dar a conocer la canción al público en general, a nadie. Por otro lado, opinaba que era esencial, ya que no soy la única persona que lo experimenta, explicó. Aunque era consciente de que podía ser objeto de críticas, tomó la decisión de ser sincero y permitir que su experiencia sirviera de aliento a otras personas. En las letras se expresa la vulnerabilidad, el desconcierto y, lo que es más importante, el deseo de volver a levantarse después de caer. La noticia de que una adoradora como Marcela había sufrido una separación supuso un duro golpe para el corazón de un gran número de internautas. Durante mucho tiempo se había creído que los vástagos de Dios llevaban una vida intachable, pero esta circunstancia demostró que, al final, son tan humanos como los demás. Uno de los seguidores declaró en las redes sociales que esto sirve para recordar que todos somos susceptibles de sufrir daños. El viaje de recuperación y crecimiento personal de Marcela. En el contexto de una conversación más personal, Marcela reveló que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando estamos en nuestro punto más bajo. Como siempre está ahí, dispuesto a acompañarnos y a recordarnos que siempre podemos volver a empezar. No teme nuestros sentimientos de melancolía ni nuestras incertidumbres. Él siempre está ahí. Además, pudo explicar que la música tuvo un papel importante en su camino de recuperación, y que me ayudó a llorar, a reflexionar y a descubrir la esperanza. Admitía con voz débil que era mi forma de volver a respirar y de creer que hay algo más allá de la angustia que estaba viviendo. Mayo de 1991. Cuando solo tenía 8 años, fue el principio de todo. Fue un día bastante memorable, según recuerdo claramente. Mientras estaba allí con mi padre, asistí a un evento que fue más que un simple concierto. Fue una experiencia que cambió mi vida por completo. Uno de los pastores y compositores más conocidos del mundo, Marcos Witt, dio la presentación. Aquel lugar no solo estaba lleno de música, sino también de palabras de aliento. Y fue allí donde tuvo lugar un acontecimiento que alteraría el curso de mi vida de forma irrevocable. En un giro repentino e inesperado de los acontecimientos, mi padre tomó el micrófono y relató su experiencia ante la iglesia. Su voz se quebró por la emoción que estaba experimentando. Describió cómo una crisis económica le había llevado a la desesperación, hasta el punto de pensar en quitarse la vida. Y fue en ese momento cuando sacó a relucir la canción Renuévame, que, en su opinión, era la cuerda que le mantenía unido cuando todo parecía desmoronarse. Sin embargo, me gustaría expresar mi gratitud a Dios por tu canción Renuévame, y también me gustaría mencionar que te escribí esa carta hace 21 años. 21 años después de haber escrito la carta, fue un momento iluminador para mí. Por aquel entonces, yo ya sufría el divorcio de mis padres y sentía que algo en mi interior ardía. El acontecimiento puso una semilla en mi corazón, una semilla de propósito, y estoy agradecida por ello. Y con el paso del tiempo, la semilla empezó a brotar hasta convertirse en una planta. A los 18 años ya me había unido al grupo de alabanza de la iglesia.
Carrera y vida personal de Marcela Romero. No tardé en darme cuenta de que mi voz empezaba a destacar, y acabé entrando en el coro. Sin embargo, la aparición de Jesús Adrián Romero en mi vida fue el momento que realmente marcó un antes y un después. Según ellos, fue uno de esos raros sucesos que no ocurren muy a menudo. Por aquel entonces, Jesús Adrián, una personalidad destacada en el mundo de la música cristiana, actuaba en mi iglesia. Después de escucharme cantar, compartió conmigo una información que nunca olvidaré. No solo se puede oír esa voz, sino que también se puede sentir. Esta voz posee una cualidad única. Aquello me impresionó profundamente. Hasta ese momento, había estado trabajando despreocupadamente como corista en una serie de proyectos que estaban siendo producidos por Vástago Producciones. Sin embargo, mi vida evolucionó gracias a la guía que recibí de Jesús Adrián. Colaboramos en la grabación de una canción llamada Tú estás aquí, que no solo alcanzó popularidad sino que se convirtió en un himno que trascendió las fronteras nacionales. Nuestra química era indiscutible y no se podía negar. Además, fue durante esa particular colaboración cuando comencé mi carrera profesional en el campo de la música cristiana. En el ámbito de la música cristiana actual, la canción consolidó mi posición como una de las voces más significativas en activo. Se puede decir con seguridad que el álbum Supe que me amabas fue uno de los logros más significativos de mi carrera. La canción que aparece en el álbum y que da título al mismo tocó una fibra muy profunda en mí, al igual que en muchas de las personas que me siguen. Más de 23 millones de personas han escuchado Supe que me amabas en Spotify, y más de 10 millones la han visto en YouTube. Se ha convertido en un himno de fe y agradecimiento. No solo eso, sino que también fue el comienzo de una serie de álbumes que acabarían ampliando mi repercusión en el ámbito de la música cristiana. Con el lanzamiento de ese disco, se hizo más que evidente que mi voz y mi mensaje estaban destinados a llegar a corazones en lugares que yo no podía contemplar. Por otra parte, no me conformé con ese logro. Otras canciones de mi repertorio también han emocionado e inspirado a un gran número de personas. Durante esa colaboración, que muchos han calificado de maravillosa, se unieron dos voces emblemáticas de la música cristiana. Durante la grabación, se respiraba una atmósfera única en la sala. Una persona que participó en la producción del proyecto observó que no solo cantábamos, sino que transmitíamos una conexión espiritual. Nuestras voces se complementaban entre sí de forma tan orgánica que daba la sensación de que todo estaba predeterminado. Hubo mucha gente que no lo vio, pero los que se dieron cuenta observaron algo muy notable. Fui capaz de dotar de una fuerza emocional aún mayor a la profunda letra de Dame tus ojos, utilizando el vínculo entre los estilos y las voces de Jesús Adrián y las mías. Durante las actuaciones en las que la interpretamos juntos, el ambiente sufrió una transformación totalmente distinta. La lucha de una historia de amor. Los miembros del público, con los ojos cerrados y las manos en alto, dejaron que las palabras impregnaran toda su esencia. Para muchos fue algo más que una simple actuación musical. Fue una experiencia de naturaleza espiritual. Un participante me dijo que no podía evitar llorar, y recuerdo haberlo oído. Cuando oía sus voces, tenía la impresión de que Dios se comunicaba conmigo personalmente. Sinceramente, fue un placer. Mi vida privada siempre ha sido algo que he elegido mantener fuera del ojo público, pero ha habido momentos en los que he encontrado el valor para dejar que mi corazón se abriera y revelar mis vulnerabilidades. Eso es especialmente evidente en el caso de Vuelvo. Cuando empecé a escribir esa canción, era solo una melodía, pero con el tiempo se convirtió en una representación de mi propio proceso personal. Lo que me sorprendió fue que, al compartirla, no solo pude canalizar mis sentimientos, sino que también pude ofrecer consuelo a personas que estaban pasando por dificultades similares. Nació de la angustia que sufrí tras mi divorcio. En las entrevistas que he concedido últimamente he hablado abiertamente de temas como la ansiedad y las oscilaciones de peso. Hay muchas personas afectadas por estos problemas, pero a menudo se las margina. Al sacar el tema en una conversación, no solo intento demostrar mi vulnerabilidad, sino también transmitir un mensaje de aceptación y reparación. En mi opinión, es esencial que la gente sea consciente de que nadie está libre de experimentar retos, independientemente de lo inspiradora que pueda ser su vida. Todos somos seres humanos. Sin embargo, en la era de las redes sociales, incluso las historias más reales pueden ser falsificadas. Algunos otros empezaron a establecer una conexión entre mis antecedentes personales y Jesús Adrián Romero, dando a entender que la evidente energía que existía entre nosotros en canciones como Dame tus ojos podía haberse extendido más allá del ámbito de las relaciones profesionales.
Se decía que este vínculo había sido el motivo de mi divorcio, según los rumores. Algo que recuerdo haber visto en un sitio cristiano era una afirmación que decía: no es normal que haya tanta conexión entre dos personas y que se nota algo diferente en su relación. Recuerdo haber leído ese mensaje. Algunas personas no solo llegaron al extremo de sugerir que Jesús Adrián podría haber tenido un papel importante en mis difíciles circunstancias, sino que lo hicieron de una manera no del todo inocente. Sin embargo, un gran número de personas se apresuraron rápidamente a salir en nuestra defensa. Estos rumores, según las declaraciones de algunos fans que nos protegen bastante, no son más que intentos de socavar nuestras carreras. Cuando no hay nada negativo que buscar, la gente lo busca constantemente, además de profesionales. Marcela y Jesús Adrián son hermanos en religión. En Instagram, uno de sus seguidores afirmó que no hay que inventar cosas que no existen. Otros se refirieron a estos rumores como desagradables y sin fundamento. A pesar de que hubo mucho ruido, Jesús Adrián y yo tomamos la decisión de mantener silencio. No contribuimos a los rumores, ya que la música que creamos y el mensaje que transmitimos son lo verdaderamente importante para nosotros. Evento y polémica sobre la música cristiana inclusiva de Marcela. No es necesario responder a rumores infundados. En tiempos posteriores, me vi envuelto en un asunto imprevisto, durante una presentación que tuvo lugar en la Arena Monterrey, donde M y yo éramos invitados en el escenario. Lo que se suponía iba a ser una noche de culto para Gottman y Alex Campos, pronto se convirtió en tema de discusión en varias plataformas de redes sociales. El problema no fue causado por el acto en sí, sino por algunos comentarios realizados en el pasado que algunos grupos conservadores consideraron demasiado generales en su planteamiento, con el fin de reunir a cristianos de muchas denominaciones para adorar a Dios. El acto se planificó con el objetivo de ser inclusivo. Por otra parte, hubo muchos que lo interpretaron como un desafío a las creencias convencionales del cristianismo, lo que dio lugar a una avalancha de críticas. Algunas personas creían que los principios esenciales de la fe se diluían como consecuencia de este tipo de sucesos. Una persona que utiliza Internet escribió que el culto auténtico no puede ser accesible a todo el mundo si exige apartarse de la verdad. Yo, Lily y Alex fuimos inmediatamente cuestionados por otros más extremistas, y nos acusaron de defender un programa que, según ellos, no era totalmente bíblico. Pero me fue imposible callarme. Envié un mensaje a mis distintas redes sociales no mucho después de que el evento hubiera concluido. En pocas palabras, queríamos reunirnos para adorar a Dios. Debemos tener siempre presente que las cosas que nos unen son mucho más significativas que las que nos dividen en nuestro mundo. También llamé la atención sobre el hecho de que este tipo de incidente demostraba que el amor de Dios no está limitado por ninguna frontera. Al cabo de un rato, Logie Gottman reiteró que no se trata de dogmas, sino de corazones deseosos de buscar a Dios. Si hay algo de lo que me he dado cuenta durante mi viaje, es que el amor y la gracia de Dios no están limitados por fronteras geográficas. Además, Alex Campos afirmó que no hay etiquetas para la adoración. Dios no ve denominaciones, sino que tiene ojos que ven corazones. Por lo tanto, seguimos adelante, plenamente conscientes de que nuestro objetivo sigue siendo inequívoco: adorar a Dios y continuar con la transmisión de un mensaje que hace hincapié en el amor y la unidad. Hubo un periodo de tiempo en el que el debate persistió a pesar de todas las explicaciones. Algunos grupos conservadores seguían insistiendo en que estas reuniones podían causar malentendidos, mientras que otros apoyaban lo que hacíamos como una declaración válida de unidad en la religión. Ambos grupos sostenían que estos actos podían causar confusión. Por supuesto, no faltaron quienes insistieron en la importancia de la unión en una sociedad tan dividida partidariamente. Lo cierto es que, a pesar de todo el alboroto, el acontecimiento logró su objetivo principal, que era reunir a miles de personas en un entorno en el que la música y la fe eran los principales protagonistas. Es evidente que, para los asistentes, fue un acontecimiento que les cambió la vida, como demuestran los vítores y las lágrimas que se derramaron al final de la velada. Sin embargo, como suele ocurrir con los temas relacionados con la fe y la religión, seguirá habiendo diversidad de puntos de vista. La cuestión que queda por responder es si es posible o no unirse sin sacrificar lo que nos hace especiales. En mi situación, he podido trascender no solo por mi música, sino también por la historia que tengo que contar. Mi mensaje de esperanza y regeneración sigue resonando con fuerza, como demuestra el hecho de que mis canciones se hayan reproducido millones de veces en plataformas digitales, que haya llegado al corazón de la gente con mi música y que haya tenido éxito en las emisoras de radio.
Para quienes me siguen, soy algo más que una simple vocalista, soy un modelo de resiliencia, alguien capaz de caerse, levantarse y seguir adelante con su vida, tanto si me enfrento a los cotilleos, como si lucho contra mi peso o atravieso los altibajos del amor y la tristeza. Me esfuerzo por expresar esa humanidad con la que todos tenemos la misma experiencia. Es cierto que mi capacidad de convertir la debilidad en fuerza me ha permitido seguir siendo una figura de inspiración en el ámbito de la música cristiana, a pesar de haber sido objeto de críticas y controversias. Además, antes de despedirme de ustedes, me gustaría dejarles una pregunta para que reflexionen. Legado de Marcela Gándara. Marcela Gándara ha dejado una huella indeleble en el mundo de la música cristiana, especialmente en las partes del mundo donde se habla español. Es posible observar su legado en las poderosas canciones de alabanza que ha escrito, las profundas letras de sus canciones y su inquebrantable dedicación a su religión. Numerosos millones de creyentes en todo el mundo han encontrado en la música de Marcela Gándara una fuente de inspiración espiritual. Supe que me amabas. Dame tus ojos y ven, Espíritu Santo son algunas de las canciones que se han convertido en himnos en las iglesias de toda América Latina y más allá, gracias a su extraordinaria capacidad para transmitir sentimientos profundos y fe a través de su voz. Se ha convertido en una de las alabadoras más apreciadas de su tiempo. Sus canciones se cantan habitualmente en momentos de devoción personal, así como en servicios religiosos y sesiones con grupos pequeños. Debido a que muchas de sus canciones son utilizadas por equipos de alabanza y coros, su música se ha convertido en un componente indispensable de la alabanza y el culto cristianos en todo el mundo. Marcela Gándara ha colaborado eficazmente con multitud de figuras destacadas en el ámbito de la música cristiana, como Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Christine de Clario, Evan Kraft y Marcos Witt, entre otros. Gracias a estas colaboraciones ha podido ampliar su esfera de influencia y compartir su sincera adoración con un público más extenso. La popularidad de Marcela como cantante cristiana ha permitido a otros músicos del género abrirse camino, tanto por sus dotes como cantante como por la seriedad con la que practica su religión. Un gran número de aspirantes a cantantes cristianos la consideran un modelo a seguir. El camino que Marcela ha recorrido a lo largo de su vida, que incluye su religión, su matrimonio y sus retos personales, ha tocado la fibra sensible de un gran número de personas, incluso cuando se ha enfrentado a circunstancias difíciles, como su divorcio. Ha mantenido su compromiso inquebrantable con sus convicciones cristianas y ha utilizado sus experiencias para animar a otros a poner su fe en Dios. Aunque es mexicana, la música de Marcela ha trascendido fronteras. Sus canciones suenan en iglesias de habla hispana de Estados Unidos, Latinoamérica y España. A través de las plataformas digitales de streaming, su música sigue llegando a nuevas generaciones de fieles. El legado de Marcela Gándara es de profunda fe, adoración sincera y compromiso con la difusión del mensaje del amor de Dios a través de la música. Ha inspirado a innumerables creyentes y sigue siendo una de las principales voces de la música cristiana. Sin duda, su influencia perdurará durante generaciones. ¿Crees que Marcela fue honesta al compartir su experiencia personal a través de su música? ¿Qué opinas de su divorcio? ¿Crees que en algunos casos es válido dar ese paso? Por supuesto. ¿Cómo ves la relación profesional y personal que mantiene con Jesús Adrián Romero? ¿Crees que la conexión que se ve en sus canciones fue más allá de lo musical?